Las bodas de Cana tienen un mensaje oculto en cuanto al milagro que hace Jesús en esas bodas. Tal vez no habías meditado de esta forma lo que significó el milagro que hizo Jesús cuando convierte el agua en vino. Descubre con nosotros a qué se refería el Maestro cuando hace ese milagro. Esto es la verdad revelada en la Biblia. Jesús estaba en unas bodas en Cana. La madre de Jesús le dice que ya se había acabado el vino, ya no tenían más. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? La madre de Jesús sabía que este varón tenía poder para hacer milagros, pero Jesús le dice algo importante: mujer, todavía no es mi tiempo. Y es ahí cuando tú tienes que tomar en cuenta los tiempos de Dios. Jesús le establece que todavía no era su tiempo, pero eso también lo ocupa el Señor para darnos una enseñanza. ¿Qué es lo que ocurre en las bodas de Cana? Juan en el capítulo 2 nos lo establece. Juan capítulo 2, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se la llevaron. Y aquí es donde tienes que poner bien atención. Dice la escritura que había 6 tinajas de agua que se ocupaban para el rito de la purificación. Ahora, en el Antiguo Testamento, el rito de la purificación se llevaba a cabo en cuanto a el sacrificio que había realizado el sacerdote. Sacaban cenizas del sacrificio que se había ofrecido a Dios y las ponían en esas tinajas con agua. ¿Para qué? Para que el sacerdote y los que habían ayudado se lavaran el cuerpo y fueran purificados. Jesús utiliza tinajas de agua para hacer vino. Esas tinajas habían sido preparadas para la purificación y Él las ocupa para hacer vino. No es la casualidad que hubieran ahí 6 tinajas de agua preparadas especialmente para la purificación y que Jesús llegara a ese lugar para realizar el milagro del vino. Con esto nos daba a entender el Señor desde un principio a qué había venido a este mundo. Jesús vino al mundo ¿a qué? A quitar el pecado que existía en la humanidad, que se venía arrastrando desde el Antiguo Testamento, desde los padres del Antiguo Testamento hasta esta fecha. Bueno, hasta la fecha de Jesús. Se venía arrastrando pecado. ¿Por qué? Porque los seres del principio cometieron pecado contra Dios y a causa de eso acarrearon el pecado para toda la humanidad. Los sacerdotes cada año pedían perdón por el pueblo. Tenían que ofrecer sacrificios y hacer el rito de la purificación. Había aparte otros ritos de purificación que las mujeres tenían que realizar, pero eran diferentes en cuanto al rito de purificación que hacían los sacerdotes, que eran con las tinajas que iba a ocupar Jesús para hacer el vino. Jesús vino al mundo a quitar el pecado. ¿Vino a qué? A purificar a la humanidad. Jesús convierte el agua en vino. Y Jesús enseña en la institución de la Cena del Señor que teníamos que beber la sangre de Jesús, que iba a ser derramada. Y que todo esto lo íbamos a hacer en conmemoración al sacrificio que hizo el Señor. Ahora, cuando Él hace el agua en vino, es la representación de la sangre de Jesús que iba a ser derramada en la cruz y en todo el proceso para purificar a la humanidad. Cuando se la dan a probar al maestresala,
Es la referencia que Jesús les dice a sus discípulos: beban de esta copa que es símbolo de la sangre, es símbolo de mi sangre. Y es lo que estaba haciendo el maestresala. ¿Por qué? Porque le dice: oye, siempre dan buen vino al principio y ya después empiezan a dar del peor vino que hay. Pero tú has hecho diferente, has dado todavía un mejor vino, porque la sangre de Jesús fue ese vino que cambió todo. La sangre de Jesús fue ese sacrificio que era necesario para hacer la purificación de toda una humanidad. Y es lo que haces tú cuando vas a tomar la Santa Cena: conmemorar ese sacrificio, tomar de ese buen vino que vino a purificar el pueblo, que vino a purificar tu vida. Jesús estaba estableciendo cómo iba a morir, cómo iba a derramar toda su sangre, y es lo que estaba haciendo en esas bodas. Esas bodas de Cana y ese milagro no solamente es la representación de lo que iba a hacer Jesús, sino también es las bodas que Jesús iba a venir a preparar cuando subía con el Padre. Esas bodas que se encuentra preparando para cuando sea el momento de la segunda venida del Señor. Esa es la enseñanza que nos deja las bodas de Cana. Por eso es importante que siempre escuches el mensaje que Dios trae directo de su corazón para tu vida. Te invito a que si todavía no estás suscrito, te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. La verdad revelada en la Biblia son consejos que vienen de parte del corazón de Dios para tu vida.